Águilas en su objetivo es la exposición que recoge más de 40 fotografías del ingeniero británico Gustavo Gilman. Vivió más de 20 años en Águilas y realizó fotografías de todo tipo, desde la construcción del embarcadero del Hornillo, la construcción de la estación de ferrocarril, hasta cómo recogían esparto en la playa del Hornillo. De 1889 a 1912, más de 40 fotografías nos muestran cómo era la vida en Águilas, sus calles, su ferrocarril, el mercado, la evolución del embarcadero del Hornillo, el pico de la Aguilica y las playas más comunes como la de Levante. Gustavo nos dejó la mejor herencia. Bueno, pues esta exposición tiene varios objetivos. El primer objetivo es que conozcamos en Águilas sobre todo, pero toda la región de Murcia y todos los visitantes que vengan aquí a Águilas, quién era Gustavo Gilman. Gustavo Gilman fue una persona muy importante a finales del siglo XIX y principios del XX aquí en Águilas. Tenemos su obra magistral, digamos, lo conocemos por el embarcadero del Hornillo, pero él era más que un ingeniero, él era un artista. Yo creo que hoy día diríamos que de altas capacidades, una persona de altas capacidades rayando la superdotación. Él era pintor, era astrónomo, y le gustaba la fotografía, la tenía como un hobby, pero de ese hobby, gracias a ese hobby, tenemos hoy una enciclopedia visual de cómo era ese Águila o esa región de Murcia, o esa España, porque tiene por toda España también fotografías. Entonces era una persona apasionada y se le nota en sus fotografías que son obras de arte. Entonces, doble sentido porque queremos esta exposición valorarla como es una exposición de fotografía, con una creatividad y con una plasticidad muy buena, y por otra parte destacar la persona de Gilman, quién era Gilman y lo que supuso en Águilas el que tuviéramos la suerte de que viniera aquí a Águilas. Un ser maravilloso, seguro, porque como profesional de la ingeniería creo que con el embarcadero del Hornillo que tenemos no hay lugar a dudas. Toda la línea ferroviaria, porque fíjate que todo lo que tenga que ver con el progreso de Águilas, finales del siglo XIX, ese boom económico que ya empezó a tener Águilas, tiene que ver con Gustavo Gilman. O sea que cualquier faceta de desarrollo y de progreso en Águilas estaba Gustavo Gilman, empezando por el ferrocarril, con el comercio, el ferrocarril trajo comercio, a raíz del ferrocarril hicimos el puerto para poder exportar los materiales, y el embarcadero del Hornillo, que duda cabe. A nivel económico, ¿vale? A nivel industrial, a nivel monumental, el embarcadero del Hornillo hoy en día ya es un bien declarado de interés cultural. Su faceta de ingeniero, su faceta de profesional y luego su faceta de sus aficiones. La fotografía para él era una afición. Sí que es verdad que él fotografiaba, él siempre llevaba la cámara a cuestas. Y imaginaros que las cámaras de 1889 eran un cajón de madera así de grande, ¿no? Que eso tendría que pesar, con negativos que eran cristales, era un cristal en tamaño A4, algunos cristales. Imaginaros esa persona que iba trabajando por la línea de ferrocarril Baza, Lorca y Águila, iba con su cámara, él trabajaba de ingeniero. Entonces, cualquier imagen costumbrista, cualquier situación cotidiana, a él le fascinaba. Este ingeniero nació en Londres, pero siempre estuvo vinculado a España, pero sobre todo a Águilas, donde pasó gran parte de su vida. Y de las 66 fotografías que recogen toda la región de Murcia, 49 son de Águilas. No es de casualidad, es que la inmensa mayoría de las fotografías que Gilman hizo en la región de Murcia son de Águilas, porque su familia residió en Águilas durante más de 20 años. Gustavo Gilman yo creo que es nuestro mayor documentalista, o sea, es el documentalista gráfico de Águilas, porque además sus fotografías son un documento, un testimonio con tanta carga informativa de lo que fue nuestro municipio, que eso tenemos la suerte que no todos los municipios lo tienen. Es decir, que los municipios puedan tener su historia documentada de forma gráfica de finales del siglo XIX no es fácil. Nosotros tuvimos la suerte de que Gilman vivía aquí, Gilman trabajaba aquí, entonces pues fotografió pues toda la parte del ferrocarril y del embarcadero porque era su trabajo, pero además porque él consideraba, él creía
que tenía que tenerlo reflejado. Su paso por la ciudad costera dejó la construcción de uno de los monumentos de ingeniería más emblemáticos del país, como es el embarcadero del Hornillo. Vean cómo era antes y cómo está ahora. Esta grúa previamente se diseñó exclusivamente para hacer el embarcadero del Hornillo, o sea que no es que es una grúa cualquiera, sino es una grúa que se diseñó para hacer el embarcadero del Hornillo. Estamos viendo que es el principio del embarcadero. Están colocando los bloques que previamente se han hecho en la explanada de la estación. Es decir, era ingenioso, todo estaba en su cabeza, por eso os decía que debió ser una persona extraordinaria. Y yo a veces pienso, el día tiene 24 horas y este señor, padre de familia numerosa, viajaba por trabajo y por afición, le gustaba viajar. Tiene una cantidad de correspondencia tremenda, por ejemplo, los hijos que estudiaban fuera, tenía a las hijas estudiando en Suiza, los hijos en Inglaterra, todos los días le escribía. Además escribía correspondencia laboral, correspondencia profesional y además inventaba, patentaba, emulsionaba. No sé cómo lo hacía, francamente, no sé cómo lo hacía. En el siglo XIX, finales del siglo XIX. Cuesta creer que estas imágenes sean del siglo XIX, porque la calidad es formidable. El autor no solo fotografiaba obras de ingeniería, sino que también las costumbres e idiosincrasia de sus gentes, la evolución de sus paisajes y el lado más humano de una persona. No hay fotografías de grandes señores, no hay fotografías de una clase alta. Vais a ver fotografías de gente trabajadora, de gente en la calle, fotografía muy costumbrista. Esa fotografía es única en España, porque fotografías de estudio, de gente que podía pagar una fotografía sí que podemos encontrar, pero fotografías de gente de la calle. Entonces, además son fotografías en las que a mí lo que me apasiona mucho de Gustavo es que cuando tú ves esas personas, él la está valorando, hacía una fotografía con un respeto hacia esas personas. Y entonces, a mí me fascina. Entonces, esa afición suya a la fotografía hoy en día se ha convertido, como dice Lucía, en una auténtica obra de arte, porque Gustavo Guilmán en la historia de la fotografía de España fue único, fue un pionero, es un fotógrafo singular. Aprovechaba cualquier momento. De hecho, en el archivo regional, que bueno, quiero agradecerle desde aquí el que nos hayan cedido la exposición, que estuvo hasta el 28 de diciembre en Murcia, a la familia, por supuesto, que ha donado un montón de material y de fotografías. Y en el archivo regional hay fotografías de un eclipse de sol que hubo en 1900 en Elche y Guilmán lo fotografió. Y hay unas lentes, también están en el archivo regional, unas lentes ahumadas con las que se podía ver esa eclipse. O sea, que estaba en todo, ya te digo, astronomía, biología, pintura, y quizá el tener también esa formación como pintor le ayudó a que estas fotografías sean tan artísticas, prácticamente hablando. A trabajadores del esparto, estás viendo pescadores, estás viendo una imagen cotidiana de mujeres y niñas mojándose los pies. Imágenes cotidianas. De alguna manera refleja nuestro costumbrismo, la idiosincrasia del municipio de Águilas y por otro lado está reflejando lo que el día de mañana sería nuestra fuente económica. Es que seguir la ruta de las fotografías de Guilmán es dar un paseo por la historia de Águilas. Monumentos como la Fuente del Oro ya no existen en Águilas, pero esta foto nos recuerda que sí existió. Exactamente, la Fuente del Oro, que la tenemos aquí, que fue una obra también de Juan de Villanueva. Por aquí hemos tenido gente importante que ha pasado, el que hizo el Museo del Prado, pero por desgracia esta fuente desapareció para darle paso al progreso y está donde está el actual edificio de Telefónica. Se ha estado intentando y se sigue intentando que ese edificio vaya a otro sitio para, si se puede recuperar, si no restaurar, porque todas esas piedras han desaparecido, pero bueno, se puede restaurar y de alguna forma seguir con nuestra memoria histórica que tenemos ahí, ese pedacito de historia, y recuperarlo. Sería precioso. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Si viven en Águilas o veranean, seguro que han pasado por esta rampa muchas veces. Es la Cuesta del Sol. Sí, como ha dicho Pepi antes, los negativos que utilizaba Guilmán eran cristales. Y entonces resulta que esta fotografía es interesante en el sentido de que está al revés. La han positivado al revés, porque esta es la Cuesta del Sol, que la llamamos, ¿no? Y entonces no se sube por este lado, sino sería por el otro. Y bueno, como hemos visto antes, con el tema de las personas le interesaban a Guilmán, pero en su estado natural, sin poses, digamos que esto sería lo que hoy día llamamos robado.
Entonces él hacía esos robados con la gente, con lo que se utilizaba, los utensilios, cómo se vestía, cómo vivían, cómo eran las casas, cómo era el mercado que hacían aquí en Águilas. Era lo que a él le gustaba, visualizar y poner en valor esas personas que nadie se acordaba de ellas, ni iban a ir a un fotógrafo que le hicieran una fotografía, y él pues se la hacía. Difícil no asombrarse ante estas imágenes. Gilman nos ha dejado un gran legado y por si no lo saben, tenemos una calle con su nombre. Sí, hay una calle aquí en la zona del Hornillo que lleva su nombre, pero bueno, Gilman se merece más, ¿no? Mi idea hubiera sido pues también, y bueno, y si puede ser con el tiempo, hacerle un monumento y cerca del ferrocarril, cerca de la estación. Una exposición que nos acerca a nuestros antepasados para comprender cómo era la vida cotidiana en un tranquilo pueblo pesquero. Como dice la archivera Pepi Navarro, sus fotografías son un cordón umbilical que nos une a quienes nos precedieron para entenderlos, engrandecerlos y dignificarlos, cuando son vistos con unos ojos que miran con respeto, como él nos miraba desde el otro lado de su cámara. Así que, aguileños, podéis sentiros orgullosos de ser los protagonistas de las fotografías de Gilman.